Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los arquitectos que el día de hoy nos acompañan en estas charlas, que en lo personal me parecen muy interesantes. Hemos visto en este caso cosas que en lo personal no había tenido la oportunidad de tener contacto, que es esta charla sobre arquitectura forense. Le damos la bienvenida al arquitecto Jorge Arturo Hernández Palencia. Bienvenido, arquitecto. Por favor, aquí Manu nos hace el favor de leer su currículum. Van a ver que es súper interesante. Sí, claro, aquí. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, perdón. El arquitecto Jorge Arturo Hernández Palencia es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Cuenta con posgrados en restauración e historia de la arquitectura, conceptos de diseño urbano, perito en materia y evaluación de bienes muebles e inmuebles, perito en materia criminalística, perito en materia topografía forense, perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, espero lo haya dicho bien, perito en materia de análisis de video. Su trayectoria profesional como arquitecto data desde el año de 1996, desempeñándose como proyectista, supervisor y superintendente de obra arquitectónica, civil, eléctrica e hidráulica en diferentes constructoras, bufetes industriales e instituciones públicas. En cuanto a su actividad docente, se ha desempeñado como maestro asistente en el Instituto Politécnico Nacional, plantel Zacatenco, y como maestro de bachillerato y en la licenciatura de Derecho en el Instituto de Estudios Superiores del Altiplano. En el campo pericial y forense, se ha desempeñado como perito desde el año 1999, principalmente en el campo de la construcción, evaluación y topografía, y posteriormente en campos como lo es la grafoscopía, documentoscopía, criminalística y análisis de video, todo ello acreditado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo desde ese año hasta la fecha. En cuanto a su actividad forense a nivel internacional, ha realizado prácticas profesionales forenses en los laboratorios de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y en la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Lima, Perú. Prácticas profesionales forenses en la Policía de Investigación e Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Certificación como perito en materia de arquitectura forense por la Asociación de Especialistas en Ciencias Forenses de El Salvador. Seminario Luso Mexicano de Ciencias Forenses, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colombia. Policía de Investigación y Unidad de Medicina Legal de la ciudad de Lisboa, en Portugal, y prácticas profesionales forenses en la Academia de Ciencias Forenses de Shanghái, en China. Muchas gracias, arquitecto. Adelante, por favor. Muchas gracias, arquitecto Manuel. Pues agradezco primeramente al Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de este estado de Hidalgo, presidido por la arquitecta Edna Cerón García, que finalmente me invitó para poder comentar sobre este tema. A su vez, pues agradezco a todo el Consejo Directivo de en este caso, el Colegio de Arquitectos, por dicha invitación. Pues primeramente quisiera saludar a todos mis colegas arquitectos que pues tienen interés sobre este tema, un tema que pues afortunadamente no a muchos los ha llamado a ejercer, pero que cualquiera de nosotros podemos, teniendo los conocimientos en el campo de la arquitectura, podemos apoyar en este caso a los jueces y dentro de los diferentes juicios existentes. Y bien, pues creo que todo esto se origina primeramente por la inquietud que se tiene en cuanto a, me preguntan, dice, ¿pero por qué eres arquitecto? Si tú eres arquitecto, ¿qué haces en el ramo forense? Y es que desafortunadamente al escuchar, creo que todos al escuchar ese término forense, ya empezamos a pensar que estamos hablando sobre muertos, sobre balaceras o delitos importantes en ese campo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar en este caso, esa perspectiva de esta idea que tenemos errónea, ¿no? Primeramente, pues sabemos que la arquitectura está considerada como una arte o técnica de, en este caso, diseñar, proyectar, construir edificios o espacios, ¿no? Nos dicen que somos
los precursores en el diseño de todos los espacios. Y bien, bueno, ¿y qué podemos nosotros ofrecer en ese sentido como arquitectos dentro del campo forense? Bueno, pues tenemos que entender primeramente el término forense, ¿no? En cuanto a este término, pues nosotros primeramente, nuestro cerebro, como yo bien lo comentaba, lo vincula automáticamente con los médicos forenses, ¿no? Los que hacen las autopsias, en este caso los cadáveres, para determinar qué, cómo y cuándo. El por qué, en este caso, una persona perdió la vida. Nosotros como arquitectos vamos a tener que trabajar en ese sentido, ¿no? Determinar el qué, o sea, darle respuestas al qué, cómo, cuándo y por qué ocurrió un hecho relativo en este caso, a una falla en una construcción, o en este caso a algo referente a la construcción, que genere pues una controversia, ¿no? Entonces, de esta forma, el adjetivo forense ha pasado a convertirse en un sustantivo específico. En este caso, el objetivo forense no es un patrimonio exclusivamente de estos médicos, como bien lo refería. En este caso, tenemos que buscar llegar a una verdad jurídica. ¿Cómo ocurrió un hecho? En este caso, pudo haber sido un hecho delictivo o una controversia relativa a una construcción. ¿Sí? Tenemos en este caso el hecho de que la arquitectura forense es la especialidad que se encarga de emitir informes y una opinión fundada a los jueces sobre un punto litigioso en esta materia. En este caso, el alcance y la causa del daño de un predio o de una construcción en un edificio. Desde apuntar la responsabilidad de una grieta o en este caso pueden ser desde unas simples humedades hasta diagnosticar el por qué se ha derrumbado una edificación. Aquí podemos ver que en este caso el arquitecto forense pues se vuelve un especialista, una especie de investigador, en este caso, para poder establecer si existió un error o una falla en una construcción, o cualquier controversia que se dé, que se esté dando entre ciertas partes, para poder esclarecer o llegar a una verdad de qué es lo que está ocurriendo, en este caso, con una construcción. Generalmente los servicios contratados son por comunidades de vecinos o constructores para presentar o defenderse de reclamaciones. También pueden ser citados por abogados o partes dentro de un hecho delictivo o de un juicio. Así igualmente pueden también ser solicitados directamente por algún juez. En este caso puede ser en algún juicio de diferente tipo. Puede ser igualmente solicitado por alguna de las partes o puede ser también solicitado por el juzgado como solicitando en alguna rebeldía de alguna de las partes. O igualmente, ya que se entregaron los dictámenes por ambas partes, solicita que el juez se vea en la necesidad de solicitar el apoyo de un perito para establecer una tercería en discordia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez no le es suficiente 2 dictámenes periciales para poder establecer o llegar a una conclusión y se tiene que basar en una tercera opinión para poder llegar a concluir. La labor del arquitecto forense. El arquitecto forense pues se presta mucho, en este caso, dependiendo todo el conocimiento que se tenga. Dice, si los hechos sometidos a apreciación están relacionados con, en este caso, con una edificación o un suelo, un terreno, un predio, normalmente el perito podrá ejercer los conocimientos y la práctica profesional necesarios para discernir sobre aquellos. Serán, en este caso, un arquitecto la persona más adecuada. Para el arquitecto, el cargo del informe o dictamen pericial suele conllevar la realización de múltiples tareas, entre ellas las que puede incluir conocimientos en el sitio, examen de la documentación,
levantamientos de planos, redacción e informes y o dictámenes periciales por escrito. Redacción, en este caso, de los dictámenes que se expone en conclusión en informe, ratificación oral o declaración en juicio. Sabemos que ahora ya ahora son muy comunes los juicios orales. Entonces, si dentro nosotros como peritos arquitectos entregamos a una opinión técnica, tenemos que tomar en cuenta que tendremos la obligación igualmente de intervenir dentro de un juicio oral. En el juicio oral, igualmente hay que contemplar que no nos podemos valer de nuestro dictamen pericial, tenerlo a la mano, sino que tenemos que llevarlo muy presente para poder explicárselo de forma oral al juez respecto a nuestra opinión técnica al asunto en particular. Llegamos en este caso a la normatividad básica para hacer nuestra labor pericial. Dentro de los procedimientos civiles en México, en este caso los atendidos en los juicios de primera instancia, la actuación del arquitecto perito se ve afectada por las normas establecidas en sus respectivos códigos, los cuales sufren pequeñas variaciones dependiendo del estado de la República donde se ejerza la actividad pericial. En juzgados federales de distrito, la labor del arquitecto perito igualmente se ve ligada a sus códigos y leyes particulares. Aquí, bueno, hay que contemplar que si nosotros vamos a participar dentro de un proceso civil, tenemos que pues, tener conocimientos básicos de hasta dónde tenemos los alcances como peritos, en este caso como arquitecto perito forense, los alcances que debamos tener para, en este caso, cumplir adecuadamente sobre el ofrecimiento que se nos está haciendo. Igualmente, en este caso, en los procesos penales, en México, atendidos a los diferentes juzgados de oralidad, la actuación del perito se ve afectada por la ley que rige en cada estado de la República donde se ejerza la actividad pericial, así como las leyes que lleguen a verse afectadas a nivel federal, siendo actualmente su actividad de forma oral y declaración en juicio. Como bien lo comentaba hace unos momentos, hay que contemplar que de forma oral sí tenemos la obligación de presentarnos dentro de un juzgado para poder esclarecerle al juez qué es lo que ocurrió o cómo ocurrió en este caso el hecho que compete. Aquí la idea es esclarecerle al juez en términos a lo mejor no técnicos, que sean más a la mano, más accesibles, que entienda qué es lo que está ocurriendo con una edificación o en este caso con una invasión en materia de topografía o en los diferentes campos que podamos intervenir como arquitectos, ¿no? Aquí, igualmente, pues nosotros nos regimos por una normatividad. Tenemos diferentes normatividades que nos rigen desde que pues, nos afiliamos, en este caso, como a un colegio de arquitectos, ¿no? Nosotros nos debemos a la ley del colegio profesional en el caso de que pertenezcamos. Si nosotros pertenecemos al colegio, necesitamos saber cuáles son las leyes, que en este caso la forma en que nos puede respaldar el colegio. En este caso, a estatutos, reglamentos colegiales. Igualmente, estos dos puntos en particular nos conlleva al peso que podemos tener al pertenecer a un colegio. En este caso, vamos a dar una opinión técnica en la cual nos puede respaldar el colegio. E igualmente, muchas veces, algunos jueces solicitan directamente la participación del colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a ser la opinión de un solo arquitecto, sino que se puede dar igualmente en el caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la línea 12 del metro. El problema que hubo fue un problema constructivo en cuanto en este caso, a lo de las ballenas que estaban dando soporte, en este caso, a ese tramo, ¿no? Y se pidió la opinión
según sé, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, para que igualmente diera su opinión. En este caso, el colegio puede dar una opinión colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un grupo de ingenieros o un grupo de arquitectos los cuales den su opinión respecto a este tema en particular. ¿Sí? Analizando, en este caso, analizando a detalle qué es, cómo ocurrió en este caso el hecho delictivo o cómo ocurrió una falla técnica para que se diera ese derrumbe. ¿Sí? Igualmente, bueno, sabemos que todos como arquitectos nos debemos a diferentes normas y lineamientos en cuanto a nuestra ética profesional, y en este caso acuerdos de Asamblea General y las juntas de gobierno. Normas y reglamentos de construcción, los cuales debemos de estar muy conscientes de la existencia de ellos, normas complementarias en cuanto a la construcción, y dependiendo en el Estado de la República donde vayamos a ejercer nuestra actividad pericial, debemos igualmente contemplar las normatividades que se tengan en el Estado donde vayamos a trabajar. Nuestra actividad pericial se puede llevar en diferentes, como ya les había comentado, en juicio ordinario, en este caso, donde se inicia, en este caso, por la vía civil o familiar, inicia un procedimiento con la presentación de una demanda por escrito, en este caso por la parte demandante o la parte actora, donde en su apartado de pruebas se establece que versará la prueba pericial, ya sea por medio de un cuestionario dirigido al perito o planteamientos en concreto los cuales darán respuesta a los arquitectos, o en este caso los técnicos especialistas a los cuales se nos esté dando esta solicitud. Igualmente en juicio oral, en este caso por la vía penal, o en el juicio mercantil, que igualmente ya son por la vía oral. El juicio, en este caso, inicia el procedimiento con la apertura de una carpeta de investigación por la parte demandante, donde dependiendo del delito se aportan las pruebas que por medio del Ministerio Público se integran a una carpeta de investigación. Entre dichas pruebas, el arquitecto perito integra por escrito su dictamen pericial, el cual en juicio oral tendrá que exponer y sustentar ante las partes actora y demandada, para así ofrecer al juzgador con bases técnicas, científicas, una idea clara de cómo ocurrió el hecho delictivo. Llegamos aquí, la idoneidad del perito. En este caso, el perito, como lo comentábamos previamente, en este caso, puede ser cualquiera, o sea, siempre y cuando cuente con los conocimientos técnicos científicos para poder elaborar ese dictamen pericial. Puede ser un arquitecto con su simple cédula profesional, el cual, de hecho, el código establece que siempre y cuando se dé precisamente esa garantía de que cuente con una cédula profesional para poder establecer, en este caso, una opinión técnica. Entonces, en este entendido, pues puede ser una persona física o una persona jurídica. Si bien el estudio de la materia y la elaboración del dictamen se encarga siempre a personas físicas, lo determinante de su traída al proceso con los conocimientos específicos, al margen del conocimiento histórico que pueda tener en cuanto a los hechos, el perito no declara sobre los hechos, sino que analiza conforme a sus conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, sobre el cómo ocurrió ese hecho. Los peritos deben poseer un título o una cédula profesional que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Para asegurar la importancia de los peritos, la ley en enjuiciamiento civil establece un sistema de control mediante la fijación de causas objetivas de recusación y tacha. ¿Por qué se puede recusar a algún perito? Un arquitecto perito judicial, cuando así proceda su nombramiento mediante lo establece la ley de enjuiciamiento civil, puede ser recusado por las siguientes causas. Las señaladas con carácter general al órgano del Poder Judicial. Haber emitido anteriormente sobre un mismo asunto un dictamen contrario a la parte recusante,
dentro o fuera del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se haya tenido una participación previa sobre ese mismo hecho, ¿sí? Entonces, no se podrá, es como para cumplir ese dicho jurídico de que no se puede juzgar sobre un mismo delito dos veces. Aquí pasa lo mismo. Nosotros como peritos no podemos inferir dos veces sobre un mismo asunto del cual ya fuimos partícipes. Segundo, haber prestado servicios como perito del litigante contrario o ser socio o dependiente del mismo. Tercero, tener participación en empresa, sociedad o establecimiento que sea del mismo proceso. Si se estima procedente, el perito será recusado o sustituido por un suplente. El mismo juzgado puede tener, en este caso, esta facultad para recusar al perito. O igualmente llega a suceder que nosotros tenemos a veces la obligación de hacer saber, en este caso al juzgado, vamos a pensar que nosotros nos están pidiendo, en este caso, participar en un hecho donde a lo mejor están demandando a mi cuñado y yo no sé, sino que hasta que a mí me nombran como perito dentro del asunto, me doy cuenta y me estoy percatando de que están demandando a la contraparte, es mi cuñado. Entonces, yo sí puedo inferirle al juzgado de que yo tengo con alguna de las partes cierta relación. Entonces, ahí sí, de manera voluntaria, yo puedo originar que sea recusado y que se nombre a otro perito. Igualmente existen tachas, como lo son, el arquitecto propuesto por una de las partes debe ser objeto de tacha cuando concurran las mismas causas relativas al parentesco, interés directivo o indirecto y dependencia. También puede ser objeto de tachas si acontece cualquier otra circunstancia que le haga desmerecer el concepto profesional, siempre que dicha circunstancia se acredite debidamente. Si el hecho en que se basa la tacha resulta acreditada, se tendrá en cuenta en el momento de valorar la prueba. A su vez, igualmente, sabemos que al momento de participar en un juicio, pues tenemos ciertos deberes. El primero y más importante, pues, es elaborar correcta e imparcialmente el dictamen encomendado, manifestando bajo juramento o protesta decir la verdad, que se ha actuado o se actuará con objetividad, considerando tanto lo que se favorezca como lo que cause perjuicio a cualquiera de las partes, que es consciente de las sanciones penales en las cuales podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Igualmente, otra de las, en este caso, de los deberes del perito arquitecto, es ceñirse al plazo que se le adjudique. Si bien puede solicitar una ampliación si considera que él mismo es demasiado breve, justificando sus razones ante el juzgado. Bueno, estas ampliaciones exclusivamente se podrán hacer cuando se trate de juicios civiles o juicios mercantiles. En juicios familiares, los días son inmutables y se tendrá que rendir el dictamen a más tardar en 10 días. Igualmente, otra de las obligaciones o los deberes del perito es comparecer a juicio o vista cuando fuere citado a fin de aclarar y ampliar el dictamen que ya se debió haber entregado. La responsabilidad del perito, y en este caso del perito arquitecto, recaen. En este caso, la responsabilidad es la que puede incurrir el arquitecto al suscribir un dictamen pericial en el marco de un pleito, puede ser civil, penal, disciplinaria o deontológica. La primera, la responsabilidad civil, solo acacerá si el juez acoge el dictamen, dicta sentencia apoyándose en él y además la sentencia es firme. Los jueces y los tribunales aprecian la prueba pericial según las reglas de la sana crítica sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos. En materia penal, se refiere a las conductas de obstrucción de la justicia, falso testimonio, falsedad o cohecho.
En el caso de una responsabilidad disciplinaria, se la trata, en este caso, si el perito llega a faltarle el respeto al juez o a los tribunales. Por ofrecimiento, en este caso de las pruebas, a nosotros nos pueden ofrecer, perdón, ya me estoy adelantando. En este caso, nos pueden ofrecer como peritos, nos pueden ofrecer en materia de construcción, que es nuestra especialidad nata, pero nos pueden ofrecer igualmente en materia de evaluación o en materia de topografía. Sabemos que en estas materias a lo mejor no tenemos o debemos de contar con una cédula en particular, las cuales nos asignen, en este caso, que somos peritos evaluadores o somos peritos en esta materia como es la topografía. A pesar de que tenemos esos conocimientos que nos fueron inculcados pues desde la carrera, ¿no? Igualmente, por designación del juez, el juzgado nos puede designar directamente como peritos, en este caso, en cualquiera de las vías, en las vías civil, vía familiar, vía mercantil o vía penal. Y siempre y cuando estemos dentro de que estemos afiliados a algún Tribunal Superior de Justicia o en este caso a un grupo de peritos con los cuales, pues, lógicamente, el juzgado quiera apoyarse. Para aceptar y protestar el cargo, forzosamente tenemos que hacerlo con una cédula profesional, ya sea con la cédula profesional de arquitecto o en este caso, directamente con la cédula profesional que tengamos nuestra especialidad. Igualmente, lo que solicitan, por ejemplo, por la vía civil, por la vía mercantil, muchas veces nos piden que anexemos al expediente copia certificada o original de la cédula con la cual nos vayamos a identificar. Por tal razón, es conveniente que tengamos copias certificadas de dichas cédulas para igualmente podernos acreditar ante la autoridad y a su vez podamos tener los documentos originales para su cotejo posteriormente. Igualmente, en cuanto a la aceptación y protesta de peritos, tenemos el caso de que deberá acreditarse específicamente en la materia que vayamos a peritar. A su vez, si es un caso en particular que nos están pidiendo un asunto, por ejemplo, de evaluación o en materia de topografía, tendremos que tener las cédulas relativas a ese campo donde vayamos a peritar. No bastará con nuestra simple cédula de arquitectos. Entonces sí tendremos que tener las cédulas que avalen que tenemos los conocimientos en cuanto a las materias en específico. Igualmente estas cédulas pueden ser por alguna institución forense que la avale, por ejemplo, puede ser el mismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o alguna otra dependencia que haga valer que estas cédulas podamos ocuparlas en un juicio. Si en este caso podemos observar que son materias que a pesar de que, por ejemplo, yo soy arquitecto de profesión, pero tengo los conocimientos en cuanto a diferentes materias, materias en las cuales podamos ejercer, ¿no? Igualmente, para aceptar y protestar el cargo, podemos hacerlo con un documento que sea emitido por algún instituto, como en este caso tenemos a la vista que me avala el Tribunal Superior de Justicia como perito en evaluación, topografía, grafoscopía y documentoscopía. Anteriormente tenían diferentes materias, pero el Tribunal Superior a partir del año pasado nos estuvo requiriendo que teníamos que garantizar estudios en cada una de las materias en específico a peritar. Teníamos que tener 90 horas de clase. Y bueno, pues solamente pude acreditar en este caso evaluación, topografía, grafoscopía y documentoscopía. Esperemos que este año me dé el tiempo necesario para continuar peritando sobre algunas materias.
pero sí se la pasa uno estudiando, entonces es complicado, ¿no? En este caso particular, para ser nombrado en los juzgados en rebeldía por alguna de las partes, forzosamente, o en este caso tercero en discordia, forzosamente se deberá tener este documento para que los juzgados nos puedan ser nombrados, en este caso como peritos en rebeldía o perito en tercero en discordia. La participación del perito dentro de los diferentes tipos de juicio, tenemos, bueno, en juicios civiles, podemos participar en juicios ordinarios, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, juicios de arrendamiento, juicios sucesorios, en materia familiar, juicios de divorcio, en juicios penales, en delitos de despojo. Bueno, existen diferentes. ¿Qué dictámenes podemos ejercer como arquitectos? Podemos realizar dictámenes periciales en materia de construcción, en materia de avalúo, en materia de topografía, o sea, dependiendo qué es lo que se requiera. Y de aquí, bueno, les quiero compartir algunos casos prácticos. Si bien hay muchos ejemplos, pero aquí escogí algunos ejemplos. Igualmente, les quiero decir que no puedo compartir documentos que estén activos o algunos dictámenes que estén, en este caso, activos en juicio, ya son asuntos viejitos, pero nos pueden dar luz de acuerdo a cómo podemos participar dentro de los diferentes casos, en este caso, dentro del juzgado, ¿no? En este caso es un dictamen en materia de topografía y arquitectura. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, pues en este caso el propósito, en este caso planteamiento del problema. ¿Cuál es el asunto el cual se pretende dilucidar? Dice, realizar los estudios en materia de topografía, arquitectura y construcción sobre el inmueble ubicado en calle Fray Servando Teresa Mier, número 67, Colonia Sidene, Ciudad Sagún, Hidalgo, para así dar respuesta al cuestionario ofrecido por la parte actora. Aquí, bueno, se trata de un edificio que la dueña me habla y me dice, oiga, arquitecto, creo que yo no soy arquitecto, pero me estoy dando cuenta que los trabajos no se están realizando como debe ser. Y bueno, pues ya me dirigí yo al lugar y me percaté de cómo se estaban ejecutando los trabajos, que bueno, resulta ser que era un arquitecto egresado creo que de Puebla y que dejó trabajando a sus albañiles, ahora sí que como Dios les dio a entender, y estaban haciendo malas cosas. En este caso, creo que el arquitecto se fue a disfrutar de un mundial de fútbol y andaba fuera del país, y los albañiles trabajando solos, ¿no? Aquí, pues hay que establecer primeramente cuáles son los fundamentos para el desarrollo del dictamen. O sea, cuál es el peso técnico que vamos a dar para poder dar sustento, en este caso, a nuestro dicho, ¿no? Igualmente tenemos que especificar qué metodología estamos ocupando para poder realizar el dictamen. Y bueno, aquí yo estoy realizando un análisis previo a dar respuesta al cuestionario, en donde pues estoy esclareciendo cuál fue el procedimiento que di para llegar a dar respuesta a un cuestionario, a lo que se me estaba planteando. En este caso, tengo que anexar igualmente cuál es la documentación técnica en la cual voy a estar analizando para poder inferir o dar una respuesta a los trabajos que se están realizando en ese lugar, ¿sí? Y ahí llego a darme cuenta de que pues eso aparentemente es una zapata aislada. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues creo que se ven hasta las varillas ahí. Posteriormente, tengo que anexar pues un expediente fotográfico para dar prueba del estudio que estoy realizando y a su vez inferir si corresponde a los planos que se anexaron para realizar dichos trabajos, ¿sí? Entonces ahí estoy dando cuenta que, por ejemplo, las zapatas aisladas no muestran una plantilla de desplante, en este caso en el proceso de colado,
y que muestran carencias constructivas graves en cuanto a la estructura y acabados, apreciándose que no fueron coladas en su totalidad, dejando visibles el acero de refuerzo en las parrillas. Así como está esta zapata, pues estaban todas las zapatas, no estaban bien ejecutadas en cuanto a su sistema constructivo. Igualmente, en este caso, tenemos que las cadenas de desplante, trabas de liga, en los planos de ejecución no habían manejado que se iba a ocupar el sistema de varilla Armex, y pues como pueden observar, se metió puro Armex, ¿no? Puro Armex en cuanto a sus colados, y así estaban, ¿eh? Así estaban en situ. Hay que, por supuesto, hay que establecer todas las características técnicas que en su momento se aprecien, ¿no? Y aquí pues, voy directamente a dar respuesta al cuestionario. En este caso, cuál es la ubicación del inmueble, las características existentes en el lugar, los planos, en este caso, lo que refieren a la información técnica con la cual se ejecutó la obra, ¿sí? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que no existe? ¿Qué es lo que se aprecia, aprecia que se ejecutó de acuerdo a la información técnica con la cual se tenía para realizar los trabajos? ¿Y cuáles son las carencias existentes de dicha información o que no se ejecutó directamente en el campo? A su vez, igualmente, aquí, de acuerdo a las características, no dice que se está empleando sistema Armex, y igualmente se tiene que cotejar o hacer una comparativa de qué es lo que existe en el campo y qué es lo que la información técnica con la que se cuenta para realizar los trabajos en obra. Igualmente, se tienen que realizar pues algunos estudios en cuanto a la sustentabilidad, en este caso sustentabilidad estructural, para poder determinar si las vigas, en este caso un elemento como es una viga, es balanceada o no es balanceada, ¿sí? Y a su vez, esto es difícil de a veces de explicarlo en cuanto a técnicamente a un juez. Hay que contemplar que los jueces son abogados, no son arquitectos. Entonces, no nos van a entender en términos técnicos qué es una viga balanceada, y hay que darles a entender a qué se refiere ello, ¿no? Por supuesto, pues hay que hacer hay que hacer la comparativa técnica científica para poder determinar si existen elementos para poder inferir que los elementos constructivos en campo no cumplen con las características. Esto igualmente, bueno, esto es un concepto básico, pero en cuestiones ya un poco más complejas se puede apoyar de algún laboratorio o en este caso, de algún profesional que pueda ser auxiliar o que pueda trabajar de forma colegiada para emitir el dictamen. En este caso, no fue necesario la realización de ello y se entregó el dictamen de esta forma. Y vamos, se sigue dando respuesta sobre los planteamientos que se van dando para continuar el litigio, ¿no? Este es otro asunto, es un caso práctico en materia de criminalística de campo y evaluación. ¿Cómo puede aquí dar paso, en este caso, el arquitecto, dar un dictamen pericial en materia de criminalística de campo? Bueno, aquí es complicado entrar en esa materia porque nosotros no somos criminalistas o tenemos esa especialidad, pero sí podemos inferir en cuanto a la evaluación, ¿sí? Aquí este es un asunto que fue daños en cuanto se incendió unas naves de crianza de pollos y vamos, pues ahí me pidieron, yo soy igualmente perito en criminalística y di en este caso mi opinión técnica en los dos puntos, en criminalística de campo y en evaluación.
Bueno, en cuanto a lo que es evaluación, se tiene que tener, en este caso de menos, para poder evaluar algún inmueble, se debe tener, en este caso, como fue un inmueble siniestrado, se debe tener el expediente fotográfico de cómo se encontraba el inmueble previo al siniestro, para poder establecer las características del equipo, o en este caso, la construcción, en qué condiciones se encontraba, para poder determinar cuánto costaba en su momento y cuáles fueron los daños. En ese sentido, se entregó ese dictamen pericial. Igualmente, este es un asunto que se llevó, lo hice con la arquitecta Almadelia, tuve la fortuna de trabajar con ella, Almadelia Sánchez Segura, ella fue compañera mía, y igualmente me apoya en diferentes asuntos en materia de arquitectura y topografía, y me apoyó en este asunto. Aquí, bueno, se trataba de un asunto que teníamos unas escrituras. El cliente nos especificó de que el municipio se puso a elaborar una calle e invadió el predio. Entonces aquí el asunto en materia de topografía fue determinar o establecer las características que tiene tuvo la invasión. Entonces, pues primeramente se tiene que analizar todo en su contexto, desde el término general hasta el término particular, para poder de ahí determinar cuáles son las características que tiene, en este caso, las medidas que refiere a la escritura, las medidas que tiene el levantamiento topográfico, y de ahí, pues, realizar una comparativa o una confronta directa y establecer, pues, cuáles son las diferencias, ¿no? Y poder igualmente dar respuesta a un cuestionario, ¿sí? Tenemos aquí el anexo fotográfico que se hizo en su momento para poder establecer cuál era esa invasión y, bueno, llegar a una conclusión. Pues hasta aquí les agradezco mucho a mis compañeros arquitectos del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo, pues esta audiencia, y bueno, no sé si exista ¿alguna pregunta, arquitecto? No sé si podamos regresar con el número de asistentes, y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto. Sí, una pregunta en cuanto a... a los servicios de hacer una revisión, ¿qué es lo que primero que como incompletas? Perdón, Arqui, ¿podrás repetirme la pregunta? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, se escuchó, pero un poco cortado al final. ¿Lejos? Ok. Sí, bueno, una pregunta. Nos dicen que qué documentación se necesita para poder hacer un peritaje como de inicio. Sí, mira, primeramente, para poder realizar un peritaje, es primero que te llamen a ver qué es lo que necesitan. Y a su vez, si tú cumples, primero saber si uno cumple con las características técnicas para poder realizar esa prueba pericial. Muchas veces a mí, por ejemplo, me llaman y me dicen, oye, arquitecto, ¿usted podrá hacer un dictamen en materia de evaluación? Bueno, sí, que pretendes evaluar, ¿no? Oye, es que sabe que yo quiero evaluar una casa, me están pidiendo el avalúo por parte de Infonavit. Y le digo, ay, ¿qué crees? Resulta que Infonavit maneja sus propios peritos. Si yo te puedo hacer un avalúo comercial, en este caso de tu inmueble, pero el avalúo que yo te voy a realizar no te va a servir, porque lo tiene que realizar forzosamente un perito que esté afiliado al cuerpo de peritos de Infonavit. Entonces, creo que en cuanto
A la ética profesional, tengo la obligación de especificarle que yo no puedo realizarle esa prueba pericial, ¿sí? A su vez, igualmente, por ejemplo, ahora para poder hacer o participar dentro de, vamos a pensar, un juicio sucesorio. Dentro del juicio sucesorio, ahora está solicitando que los peritos que realicen, en este caso, las valuaciones de los inmuebles, estén afiliados al Tribunal Superior. Entonces, como arquitecto, cualquier arquitecto no puede realizar un avalúo. Ahora bien, por ejemplo, si fuera un dictamen pericial en materia de arquitectura que fuera para realizar por alguna de las partes, sí pudiese ser un arquitecto el que realice un avalúo siempre y cuando tenga a lo mejor un curso o una especialidad en esa materia. Si fuese una opinión técnica respecto, por ejemplo, a algún daño en alguna construcción, con el simple hecho de presentar su cédula de arquitecto, puede realizar el dictamen pericial. Igualmente, habría que checar si es materia civil, en materia mercantil, o sea, igualmente hay que revisar si el código me permite realizar esa prueba pericial. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dice, Arqui, ¿tú puedes fungir como un abogado en un litigio? No, como abogado yo no puedo fungir porque no soy abogado. Hay ocasiones que me han solicitado asesoría respecto a cómo se puede dar solución a un litigio, pero yo solamente me limito a dar una opinión técnica. Yo no puedo dar una opinión jurídica porque de entrada yo no soy abogado. A pesar de que he tomado ciertos cursos, por ejemplo, que son relacionados con la abogacía, no puedo yo tomar o dar una opinión técnica jurídica porque yo no soy abogado. En ese sentido, yo no puedo llevar un asunto como abogado. Ok, perfecto. Entonces, la función también sería nada más como si fuera un testigo. O Así un es. testigo, más bien. De hecho, el nuevo código ya nos considera como testigos expertos. O sea, al final de cuentas somos testigos o somos unos medios de prueba. En materia penal, de hecho, así nos consideran. Por ejemplo, cuando vamos a ser testigos dentro de un juicio penal, pues nos aíslan y hasta que nos dan la autorización de accesar a la sala de oralidad, hasta ese momento podemos tener contacto con algunas otras personas, pero no podemos tener contacto precisamente porque somos una prueba. Nos consideran como un medio de prueba. Ok, y hace rato hablaba sobre el perfil que debe de tener uno. ¿Cuál es como el perfil mínimo que uno debe de cumplir para poder ser, dedicarse a esto de la arquitectura forense? Pues primeramente, digo, algunos colegas ahorita a lo mejor se animen y ojalá en un futuro yo me encuentre a muchos peritos que sean arquitectos, porque creo que soy el único pez arquitecto que estoy nadando en estas aguas. Y creo que la carrera, la verdad, nos da muchas oportunidades para poder, por ejemplo, yo soy también perito en materia de grafoscopía y documentoscopía. La materia de grafoscopía, bueno, se enfoca en asimilar o en estudiar específicamente rasgos gráficos, rasgos de nuestra escritura o de escrituras de diferentes personas para poder determinar si corresponden o no a lo mejor a una escritura estampada en un documento público o privado. ¿Y qué más de que podamos analizar escrituras
un arquitecto, ¿no? Que creo que si hay algo que se nos da muy bien, pues es precisamente ese análisis, ¿no? En cuanto a lo que es la escritura. Y creo que a mí en ese sentido se me ha facilitado mucho el ser perito en grafoscopía y documentoscopía, porque la carrera, pues creo que nos da esos elementos igualmente para poder que se nos haga más fácil, ¿no? En ese sentido. Ahora, la arquitectura, pues engloba muchas ciencias que pues nosotros sabemos de muchos aspectos. Por ejemplo, simplemente dar una orientación a un inmueble, pues nosotros creo que se nos hace muy fácil y es algo que a veces a los abogados se les complica mucho, ¿no? El decir, oiga, arquitecto, pues es que la escritura dice que al norte colinda con tal, al sur colinda con tal, pero yo no le entiendo, ¿no? O al noreste, o al sureste, o al surponiente, o al norponiente. Entonces son términos que a veces a ellos se les complica mucho y que a nosotros, pues por el mismo hecho de ser arquitectos, se nos facilita, ¿no? Y que podemos dilucidar sobre sobre temas que a veces para los abogados resulta ser complejos, pero nosotros se nos hace fácil entenderlos, ¿no? Y a veces, pues para poder darle o esclarecer a un juzgador, pues nosotros podemos darle mucha luz respecto a esos temas, ¿no? Y vamos, como arquitectos podemos, como bien lo dije, pues podemos inferir asuntos relativos a la topografía, asuntos relativos directamente a procesos constructivos, cuando muchas veces los abogados dicen, bueno, tengo un cliente que resulta que le construyeron mal y no tengo quien me apoye, pues muchas veces que debemos de quitarnos esos miedos y decir, bueno, yo puedo apoyarte técnicamente y decirte por qué no te construyeron de forma adecuada, ¿no? Y creo que eso es válido, ¿no? Ok, también otra pregunta en cuanto a, se hacen peritajes ya desde obra, ¿no? ¿Se puede hacer un peritaje antes de la obra en cuestión de, un ejemplo, hay personas, ¿no?, que piden proyectos, a lo mejor ya no se construyó, ya ni se terminó el trato o algo, pero se puede como hacer un litigio en cuestión de derechos de autor de algún proyecto que no se haya terminado de pagar o algo así? Pues mira, lo que platicábamos hace rato con la arquitecta, yo creo que lo más conveniente es de que previo a que se realice algún trabajo, es importante definir los alcances de dicho trabajo. Si los alcances son vastos, estamos hablando, a lo mejor realizar un contrato que exceda los 100,000, 200,000 pesos, a lo mejor valga la pena realizar un contrato bien con ciertas cláusulas, para no poder llegar a un litigio, ¿no? Yo creo que la mayoría, en este caso, de los arquitectos que ahorita están conectados, son arquitectos que pues tienen obra o hacen obra civil, y a veces sí hay que buscar esas garantías, porque nosotros como arquitectos no tenemos alguna garantía en cuanto a que nos paguen, ¿no? A que se hagan responsables en cuanto a nuestros honorarios. Y eso sí es muy importante. En el hecho de que nosotros igualmente nos puedan demandar, pues es lógico, ¿no? Es lógico y vamos, me ha llegado varios asuntos de que muchas veces se pretende que se haga responsable, en este caso el constructor, el arquitecto que se está encargando de los trabajos, ¿no? Porque sí se da mucho de que muchas veces no se llegó a finalizar la obra a feliz término, y en este caso, si llegan a litigio, pues el juez lo que se pregunta es ¿por qué no se concluyó la obra? ¿O por qué no se llegó a feliz término? Y muchas veces
pues hay que escuchar a ambas partes, tanto al arquitecto que estaba ejecutando la obra, como al cliente, ¿no? El cliente tendrá sus razones de exigir, pero también el arquitecto tendrá sus razones del por qué no se llegó a finalizar los trabajos. Entonces, siempre es importante pues tener la documental que pueda avalar de esos procesos para precisamente después tener una base o un fundamento con el cual se pueda justificar el por qué sí o por qué no se llegó a feliz término. Ok, perfecto. Y una última pregunta. Ahorita que fue hace poco que pasó la cuestión de los sismos, también entraría la arquitectura forense, ¿no? Para determinar las posibles fallas de por qué muchos edificios tuvieron estos problemas. Sí, de hecho, mira, la arquitectura forense, pues lo vimos ahora por ejemplo, en Repsamen, ¿no? En este edificio que en su momento la dueña del colegio sacó todos los permisos y a su vez había en este caso muchos permisos de construcción avalados por arquitectos que fungían como directores responsables de obra. Aquí igualmente podemos observar pues esa negligencia que se tuvo al realizar precisamente esas supervisiones, ¿no? Esas supervisiones que yo creo que no se ejecutaron nunca y que simplemente pues se dieron las firmas para poder otorgar esos permisos sin tener una supervisión adecuada. Y que pues ahorita yo creo que muchas de estas personas que firmaron y que dieron esas responsivas, pues tienen que estar lidiando jurídicamente pues un proceso, ¿no? Entonces, sí pues es importante el hecho de que tengamos en cuenta que nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos como arquitectos en cuanto a la construcción y en cuanto a ejecutar de manera responsable pues nuestra actividad pericial. Ok, perfecto. Y solamente dos comentarios más. El arquitecto Luis Domingo Mera, felicidades, muy bien explicado. Y Hugo César Amezcua, también felicitaciones por tu ponencia, Arqui. Hernández, atentamente, Hugo Amezcua. Y pues bueno, son todos los comentarios que tenemos. No sé si guste finalizar con alguna conclusión o algún comentario. Pues primeramente agradecer a la arquitecta Edna y en este caso a la arquitecta Aide, que está como digna representante de la arquitecta Edna. Agradecerle al colegio por esta invitación y vamos, aquí estamos para apoyarnos como colegas, como constructores y vamos, agradecerle siempre por estar, yo sé que cuento con ustedes cuentan conmigo. Muchas gracias. Arqueide. Pues muchas gracias aquí por compartir el conocimiento, como usted dice, es el único pez en esta agua y ojalá, la verdad es que yo creo que es también un poco por desconocimiento y es para nosotros muy grato saber que podemos hacerlo y agradecemos su invitación a que alguien más caiga con usted en las mismas aguas. Y muy grato tenerlo aquí, muy interesante. Aquí estamos para apoyarlos. Cuando gusten aventarse a nadar para acá, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Pues voy a leer el reconocimiento. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto Jorge Arturo Hernández Palencia, perito adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por su participación en la charla Arquitectura Forense a favor de la actualización de nuestros agremiados. Pachuca de Soto Hidalgo, el 13 de junio de 2022. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Le agradecemos mucho, arquitecto. Les agradezco a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y les recordamos a los que nos están viendo y escuchando, la sesión a partir del día de mañana, con el mismo link pueden accesar las veces que lo soliciten, lo pueden compartir igual.
Estas sesiones se quedan grabadas en la nube y pueden acceder directamente, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima sesión. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós a Nos todos. vemos.